Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar un poco más acerca de la interpretación y usos de la desviación estándar. Para aclarar cualquier duda en cuanto a la importancia y el uso de la desviación estándar, básicamente nos vamos a enfocar a dos cosas, ¿no? A reforzar un poco más lo de la regla empírica y también el teorema de Chebyshev. Ya. Porque si ustedes recuerdan, la última vez que hablamos sobre la regla empírica, habíamos mencionado que la regla empírica se aplica estrictamente cuando tenemos la certeza o la seguridad de que la población tiene una distribución simétrica o normal. Pero asegurar eso a veces no es posible. Entonces, cuando no se puede aplicar la regla empírica porque no tenemos la certeza de que la distribución de la población es simétrica o normal, entonces allí es cuando se aplica la teoría de Chebyshev o el teorema de Chebyshev. ¿Ok? Entonces, Ingeniero, dígame, hijita. disculpe que le interrumpa. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto. Sí, hijita, al final. Ya, ok, ingeniero, Ya. gracias. Entonces, vamos a reforzar eso, la interpretación y uso de la desviación estándar, ¿verdad? Aplicando dos teoremas, el teorema de Chebyshev y la regla empírica. Bueno, la regla empírica, algo ya vimos la clase anterior. Bien, chicos, para eso voy a necesitar que todos abran ahorita una hoja en Excel, en blanco. Vamos a abrir un archivo en Excel, en blanco. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, ya, comparto, ¿no? Ya ahí tenemos una hojita en Excel en blanco. Entonces, vamos a suponer, ¿no verdad? Que los siguientes datos, anoten los siguientes datos representan la producción durante el mes de diciembre del 2020. Hace referencia específicamente a las unidades del producto estrella. Vamos a poner cualquier producto, el XX, el producto estrella XX, ¿ok? Bien, entonces vamos a crearnos en este momento unos datos aleatorios que representen esas producciones, ¿no? Intencionalmente vamos a tratar de que ninguno de ustedes tenga los mismos valores, ¿no? Entonces vamos a escoger un número aleatorio vamos a suponer que la producción fluctúa entre las 200 unidades por semana y unas 480 unidades por semana. Ya pongan un número aleatorio entre 200 y 480. Pongámoslo entre 500 mejor. ¿Ya? Y
Y vamos a hacer unos 2, 4, 6, 8, 10 más o menos hasta aquí, unos 40 datos. Unos 40 datos, arrastramos 5 filas hacia abajo, 4 filas hacia abajo, ¿ok? Una vez que ya hemos creado esos datos aleatorios, lo que hacemos es que los volvemos a copiar abajo, control C, pero como valores. Pegar valores. ¿Ya? Una vez que ya tenemos armada nuestra data, los eliminamos. Eliminamos los aleatorios para ya no... Y de tal manera que tengo unos números que ya no me van a cambiar. Bien, entonces, lo primero, la pregunta que a mí se me vendría a la mente en este momento, supongamos que me planteara el gerente el siguiente problema. Por lo menos, planteemos la siguiente pregunta, por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran, qué porcentaje de los datos se encuentran a 3,5 desviaciones estándares de la media? Esa va a ser nuestra pregunta. Ahí tenemos el problema y esa es nuestra pregunta. Ya, jóvenes, entonces tenemos 40 datos que no necesariamente tienen que ser iguales para todos, porque como los hicimos de manera aleatoria, ustedes saben que vamos a tener diferencia. Y justamente eso es lo que quiero, que cada uno de ustedes... Cuando copian el, ¿cómo se llama? Los valores, ¿por qué aún se mueven? Tienes que pegar solo los datos. Especial. Sí, le pongo pegado especial y ahí le doy valores, pero igualmente se siguen moviendo, se cambian. Ingeniero, no se le escuche, tiene desactivado el micro. Aún tiene desactivado el micro. Bueno, parece que ya llegó mi conciencia aquí, que Alison es intensa legalmente, ¿no? A ver, chicos, Alison, si se le vuelven a cambiar los valores, significa que no los copió con valores, ha copiado la fórmula aleatoria. Revise los valores, probablemente eso esté pasando. Ya, ingeniero, voy a volver a revisar. Eso es lo que debe estar pasando. Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya, entonces la pregunta es, ¿no verdad? Para poder resolver este tema, yo primero tengo que ver si aplico la regla empírica o la regla de Chebyshev. Yo les dije que la regla empírica uno la aplica cuando tenemos la certeza de que tenemos una distribución normal. O sea, los datos tienen una forma de campana. Significa que los datos son simétricos, significa que la media y la mediana coinciden, que no hay sesgo. Entonces, yo conozco eso de los datos, no lo sé.
Generalmente en una población uno no sabe eso, porque puede ser una población infinita y tú no sabes si la media con la mediana coinciden y si la distribución es normal. Ya. Pero si supiera que la distribución de la población es normal, aplico la regla empírica como lo hicimos en el caso anterior. Pero en este caso, vamos a suponer que yo desconozco que mi población es normal. Entonces, aquí lo que tengo que aplicar es la regla de Chebyshev. Ya. ¿Cómo se aplica esa regla de Chebyshev? Mire, sin importar cómo los datos estén distribuidos, al menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado de los valores caerán dentro del intervalo de la media más k multiplicado por la desviación estándar. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ahorita me están preguntando qué porcentaje de los datos se encuentran a 3 puntos de desviaciones estándares de la media. Entonces, lo que me están dando en realidad es este resultado. 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Lo que me están dando es el valor de k. El valor de k es 3.5. 3.5. Entonces, si me piden el porcentaje, lo único que tengo que aplicar es el teorema de Chebyshev de esta manera. 1 sobre k al cuadrado. Porque k representa justamente esto. El coeficiente de la desviación estándar que se suma y se resta a la media. Entonces lo que me preguntan es esto. Y 1 sobre k, 1 menos 1 sobre k al cuadrado, eso representa el porcentaje de los datos que se encuentran dentro de ese intervalo. Ya. Entonces para resolver el problema, yo tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, primero, no sé cómo están distribuidos los datos. Como no sé cómo están distribuidos los datos, tengo que aplicar Chebyshev, el teorema de Chebyshev. Si me dijeran que los datos tienen una distribución normal, entonces aplico la regla empírica. Sí, chicos, eso deben diferenciar cuándo aplican la regla empírica y cuándo aplican el teorema de Chebyshev. Chebyshev aplican cuando no importa cómo los datos estén distribuidos, si tienen sesgos o si son simétricos, no interesa. Chebyshev dice esto, ¿no? Que el porcentaje de los datos siempre va a estar comprendido entre 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde k representa el coeficiente que usted va a multiplicar a la desviación estándar. Y a eso le suma y le resta la media. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto? Regresando otra vez al problema. Comparto la data que ya tenía lista. Aquí, ya. Entonces, yo primero, como no sé cómo están distribuidos los datos, voy a aplicar Chebyshev. Entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta, que ¿cuándo aplica Chebyshev? Pongamos así, ¿no? ¿Cuándo aplica Chebyshev? Entonces, ¿cuándo se aplica Chebyshev? Simplemente el teorema de Chebyshev lo aplica cuando se desconoce la forma como los datos están distribuidos. ¿Cuándo aplica la regla empírica? ¿Cuándo aplica la regla empírica? Cuando los datos de la media y mediana son iguales. Ya, la regla empírica. ¿Cuándo aplico la regla empírica, como dijo la compañera de ustedes? La regla empírica la aplican cuando la distribución de los datos
es simétrica, normal, como quieran llamarle, cuando usted sabe que la media es igual a la mediana. Ya. Allí. Entonces, esto de aquí, para mí, es una muestra, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que desconocemos cómo están distribuidos los datos. Entonces, yo sé que de acuerdo con Chebyshev, 1 más 1 sobre K elevado al cuadrado, eso me debe de representar el porcentaje de los datos que se encuentran a la media más K multiplicado por la desviación estándar. Borré. Entonces decía, ¿no? Vuelvo a ponerlo, no importa. 1 más 1 sobre K elevado al cuadrado, eso es igual al porcentaje cuando la media encuentra más menos K desviaciones estándares. Ya, entonces, cuando la media se encuentra a más o menos K desviaciones estándares. ¿Ya? Ok. Entonces, este valor de 2 es potencia, recuerden. Bien, entonces a mí me preguntan por lo menos qué porcentaje de los datos se encuentran a 3.5 desviaciones estándares. Entonces, lo que yo tendría que hacer es que aquí ya lo que me están dando es el valor de K. El valor de K es igual a 3,5 desviaciones estándares. Entonces, lo que hago es que reemplazo en la fórmula 1 más, pongo la fórmula 1 más 1 sobre el valor de K, que lo tengo aquí, elevado al cuadrado. Y a este valor, un ratito aquí la fórmula es 1 menos. Corrijo, chicos, es 1 menos. Entonces, aplico la fórmula de Chebyshev, 1 menos 1 sobre K al cuadrado, y me da el porcentaje. Entonces, la respuesta es esa. ¿En qué porcentaje, por lo menos en qué porcentaje de los datos se encuentra el 3.5 de desviaciones estándares? Se encuentra el 91% de los datos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue aplicar la Chebyshev, ¿no verdad? El 91.84% de los datos se encuentran más o menos a la media más menos K multiplicado por la desviación estándar. Bien, entonces, hagamos la prueba. Vamos a comprobar si eso es verdad. Ya, entonces, primero calculemos la media.
La media la voy a calcular sacando el promedio de todos los datos. Ya, perfecto. Ahí está la media. Ahora calculemos la desviación estándar. Calculemos la desviación estándar. La desviación estándar sería desviación estándar, en este caso es de una muestra, y señalamos los datos. ¿Ya? Entonces, quiere decir que los datos deben estar comprendidos, de acuerdo con esta fórmula, ese 94% de los datos deben estar comprendidos entre la media, este podríamos llamar el rango o el límite dentro del cual se encuentra el 91% de los datos, y con el límite inferior. El límite inferior sería entonces eso menos. Y el límite superior debería estar entre la media y más ese valor. Ok. Bien, entonces ahora sí, reemplazo, ¿no? La media, que es 35, menos el valor de K, que es 3.5, multiplicado por la desviación estándar que tengo aquí. ¿Ok? Y el otro valor sería la media, que es este valor 354, más el valor de K, multiplicado por la desviación estándar. Entonces, quiere decir que por lo menos el 91.84% de los datos deben estar comprendidos entre estos valores. El 91 o 92%, casi 92% de los datos deben estar entre 97 y 612. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tomo todos los datos y como les expliqué cuando vimos la regla empírica, yo necesito poner esto todo en forma de columna. En una sola columna acá. Le pongo pegado especial y le pongo transponer. Transponer. Ya, entonces ahora lo que hago es que comienzo a desplazar las tres columnas, las coloco aquí abajo, al final. Esta también, hago lo mismo con las dos últimas, las desplazo hacia abajo. Bien, y una vez que hice eso, que ya moví todos mis datos y los tengo en una sola columna, así, los voy a ordenar para fijarme si se cumple o no la regla de Chebyshev. Simplemente cojo todos estos datos y los ordeno de menor a mayor. Pongo datos, ordenar,
de menor a mayor. Y le doy a aceptar. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces dice que por lo menos el 91, casi el 92% de los datos, ya redondeándolos, se encuentran entre este rango, entre 91, 91, 97 y 612. Vemos que efectivamente no el 91, casi todos los datos. Ah, no, perdón, el límite inferior es 612. Creo que no tengo ningún valor mayor que 612. No tengo ningún valor mayor que 612. Entonces todos los datos están comprendidos allí. Todos los datos, casi el 92, la mayoría de los datos. Me parece que estos datos son bastante simétricos. Veamos la simetría de los datos. Entonces, como tengo la media, también puedo calcular la mediana. Y como ustedes recuerdan, con esto, ustedes pueden determinar el sesgo. Calculan la mediana de todos los datos. Ya, lo que les decía, ¿no? Parece que los datos son bastante simétricos. Eso es que aquí sí se podía aplicar tranquilamente la regla empírica, porque hay bastante simetría. La media y la mediana casi están por allí, en mi caso. Entonces, ¿por qué? Porque si me doy cuenta, debe tener un sesgo un sesgo pequeño. Déjenme ver. Sesgo. Ustedes saben que el sesgo es igual a 3 veces la media menos la mediana dividido para la desviación estándar. Entonces así calculo el valor del sesgo. El sesgo, aplicando la fórmula de Pearson, sería igual a 3 la media menos la mediana dividido para la desviación estándar. 3 la media menos la mediana dividida para la desviación estándar, entonces me sale un sesgo positivo de 0.14. Vemos que es menor que 1 el sesgo, entonces por eso los datos son bastante simétricos. Cuando el sesgo vale 0, significa que hay bastante simetría y este valor 0.14 está bastante cercano al 0. O sea, tiene un pequeño sesgo positivo. Es por eso que la mayoría de los datos deberían encontrarse entre el límite superior y el límite inferior. Para eso era la regla empírica. Entonces, ¿cuándo aplico la regla empírica? La regla empírica, como habíamos dicho, la regla empírica, ¿qué decía? La regla empírica decía que el 66% de los datos, que el 95% de los datos y que casi el 100% de los datos, el 99.7% de los datos, se encuentran entre quién. La regla empírica dice que el 66% de los datos se encuentran entre la media más menos una desviación estándar. Que el 95% de los datos se encuentran entre la media más menos 2 desviaciones estándares. Y que el 100% de los datos
se encuentran entre la media más o menos 3 desviaciones estándares. Entonces, aplicando la regla empírica, ¿no es verdad? Aquí pongo el límite inferior y el límite superior. Entonces, la regla empírica, entonces sería la media, que ya lo tengo aquí, que es 354 en mi caso, menos 1 multiplicado por la desviación estándar. Y el límite superior es la misma fórmula. Congelo todas las celdas, pero en lugar de restar, sumo. Entonces, la regla empírica dice que el 66% de los datos deberían estar entre 281 y 428. Veamos, como ya tengo aquí los datos ordenados, entre 281 y 428. 281, tengo desde el 284, y 428. 281 más o menos sería por aquí, y 428 aquí sería. Entonces, esto de aquí debe representar, de acuerdo con la regla empírica, esto debería representar el 66%. ¿Cuántos datos tengo aquí? Cuento todos los amarillos. Tengo 26 datos. Contando solo los amarillos. Contando solo los amarillos. Contar. Sale más o menos 26 datos, correcto. Este 26 de 40, ¿cuánto representa? Ahí está. Ese 26% representa más o menos, si ustedes se dan cuenta, casi el 66%, 65%. O sea, se cumple la regla empírica. Perfecto. Entonces, hay 26 valores en este rango que comprenden el 66%. No el 66, 65, o sea, casi cercano, ¿no? No sale tan exacto porque en realidad los datos no son 100% simétricos, hay un pequeño sesgo. Y ahora comprobemos si se cumple de la regla empírica. El 95% están entre la media más o menos 2 desviaciones estándares. Entonces la media es la misma fórmula de acá arriba, es la misma de acá, sino que en lugar de poner 1, ahora pongo 2. En lugar de poner 1, pongo 2. Y acá la repito igualito, en lugar de poner 2, en lugar de poner menos, sumo. Y entonces aquí me dice que el 95% de los datos deben encontrarse entre 207 y 502. 207 y 502. Vamos a ver si es verdad. 207, más o menos desde aquí empezaría. Señalé a 502. 502 sería todo, casi. Todos, hasta acá. Entonces, ¿cuántos datos son aquí? Si se dan cuenta, de los 40 son 39. Entonces,
Ahora aquí cuento cuántos, contando los verdes, solo los verdes, colores verdes que entonces, contando solo los verdes, pongo contar, cuento solo los verdes, que sería desde aquí, desde este aquí, hasta el último, me sale exactamente contar desde aquí hasta el último, porque mi último valor es 495. Me sale exactamente 39. 39. Este 39, si yo lo divido para los 40, ¿qué porcentaje representa? Representa el 98%. Entonces, de acuerdo con la regla empírica, tengo 39 valores. 39 valores que están en este rango. En este rango. Y corresponden a un 98% de los datos. Fíjense, por ahí vamos. La regla empírica dice que el 95% de los datos se encuentran en este rango. Bueno, me salió 98, casi la mayoría. Y vamos a ver si se cumple lo último, que dice aquí que casi todos los datos, la totalidad de los datos, se deben encontrar entre la media más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces copio esto de aquí, acá, pero en lugar de poner 2, pongo 3. Pongo 3. Y aquí me sale que los datos deberían estar comprendidos entre 133 y 575. Me voy a los datos. Entre 133, mayores que 133, empieza desde el 206. Entonces aquí sería todos, básicamente. Todos, que le voy a poner el color amarillo. Ah, no, ya había escogido el amarillo. Escojamos este color que es medio feo. Pero la verdad... Cojamos un color gris. Este está bien. Ya. Entonces ahí está. Entonces resulta que contando los colores grises, contando solo los colores grises, en realidad no necesito contarlos porque me saldrían todos, pues no. Contar, sí, contar, cuento todos, desde el primero, son los 40. En este caso se cumple que 40 de 40 datos representan casi el 100%, representan no casi, representan el 100% de los datos, que era lo que decía la regla empírica. Casi la totalidad, el 99.7%, se encuentran en este rango todos los datos. Entonces aquí pongo 40 datos. 40 valores se encuentran en este rango. 40 valores se encuentran en este rango, lo que representa un 100% de los datos. Ahí está, chicos. Hemos aplicado tanto el teorema de Chebyshev como el teorema de la regla empírica.
¿Por qué aquí pude aplicar la regla empírica? Porque los datos son casi simétricos. Puedo asumir ese margen de error, porque el sesgo es menos de 1, es más cercano a 0 que a 1. 0.14 me salió el sesgo, o sea, es más cercano a 0 que a 1. Por lo tanto, podría decir que más o menos los datos son simétricos o tienen un comportamiento normal, por eso también analicé la regla empírica. Entonces aquí está explicado Chebyshev y la regla empírica. Esto fue lo que vimos la clase anterior, les expliqué, y lo de Chebyshev. Chebyshev simplemente, siempre le van a decir, por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a 3.5 desviaciones estándares de la media? Pues entonces usted simplemente iguala esto, el valor de K es el que le dan, porque K es 3.5, que es el coeficiente de la desviación estándar, lo iguala al porcentaje. Y aplicando el valor de K en la fórmula de Chebyshev, aquí salió que entre más menos 3 desviaciones estándares se encuentren el 92% de los datos. Esa era la respuesta. En esta primera pregunta, esta era la respuesta. Esto, nada más. Porque eso era lo que me preguntaban. ¿Qué porcentaje de los datos se encuentran a 3.5 desviaciones de los estándares de la media? El 92% de los datos. Listo. Y si aplico la regla empírica, veo que también en parte se cumple. ¿Por qué se cumple en parte? Porque el sesgo es pequeño, es casi cero. Entonces, como es casi cero, también podría aplicar la regla empírica y de hecho me sale casi parecido. El 65% de los datos se encuentran a más o menos una desviación estándar. El 98% de los datos se encuentran a más o menos 2 desviaciones estándares y el 100% de los datos se encuentran a más o menos 3 desviaciones estándares. O sea, casi las dos primeras salieron, porque la regla empírica dice que es el 66% que debe encontrarse en ese rango y el 95%, y en mi caso me salió 98%. Igual puedo asumir que sí se cumple la regla empírica. Al igual que el Chebyshev. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿sí puede subir esta clase? O compartirla. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ingeniero. Entonces, entonces yo otra vez planteo la pregunta. Ya. Y les pregunto ahora, por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares? Denme la respuesta. Supongamos que le preguntara por lo menos qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares. Ya, aplicando Chebyshev, ¿cuál sería la respuesta? A. ¿Qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares? 75%. 75%. Aplico Chebyshev. Este valor de K de 2 es el valor de K. K vale 2. Aplicando Chebyshev. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que no sé cómo es la distribución de los datos. Aplicando Chebyshev, eso es 1 menos 1 sobre el valor de K, que en este caso vale 2, elevado al cuadrado.
Entonces eso me sale el 75%. Entonces Chebichet me dice que el 75% de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares de la media. Ya. Y aplicando la regla empírica a 2 desviaciones estándares de la media, se encuentran el 95%. Eso dice la regla empírica, el 95%. Ya, ¿cuál de los dos es más cercano, es más real? Yo digo que la regla empírica, porque en realidad casi los datos tienen, son bastante simétricos. Nada más. O sea, usted aplica Chebichet cuando no le dicen que los datos son normales o simétricos. O sea, usted no sabe cómo es la distribución de los datos. Ahí aplica Chebichet. Pero si le dicen que los datos son normales, tendría que aplicar la regla empírica. Si vamos a suponer que la pregunta ahora sería así. Por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares de la media? Y aquí viene la pregunta. Si la distribución de la población es normal. ¿Cuál sería la respuesta allí? Por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares de la media si la distribución de los datos es normal? 98%. 95%, ¿no? Hablen, pues, hijos. 95%. 98%. Por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares si la distribución de los datos es normal? 98%. ¿Cuál es la respuesta? $95%. Hablen, pues, hijos. Si me dice el problema que la distribución de los datos es normal, ¿qué tengo que aplicar? ¿Chebichet o regla empírica? Empírica. Empírica. No, me escucho, Ronald. ¿Qué aplicarías? ¿Chebichet o regla empírica? Empírica, ingeniero. Empírica. Empírica. Eric, Moreta, ¿qué aplicas? Nos Ingeniero, tiene no sé si silenciado. nos está escuchando, estábamos diciendo empírica. Tienes desactivado el micrófono, Eric. Sí lo tengo activado, ingeniero, no sé si me está Emilio, escuchando. ¿qué aplicas? Él no escucha a nadie. ¿No me escuchan? Usted no nos escucha. No, Eso usted no nos escucha a Sabe, nosotros. lo tiene solita. Chicos, no les escucho. Ingeniero, usted no nos está escuchando a nosotros. Ah, sí, ya vi. Tenía el micrófono, el audio. Ya, ¿qué aplican si le dicen que la distribución es normal? ¿Cuál es la respuesta ahí? Empírica, la regla empírica. Empírica. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Dice, por lo menos, ¿qué porcentaje de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándares? 98. No, hijita. La regla empírica te dice que a 2 desviaciones 95, estándares ingeniero. se encuentra el 95%. Exacto, esa es la respuesta. La pregunta cambiaría si te pregunto esto, por lo menos. Ah, ya vi dónde están los valores. Ingeniero, Así no te- es necesario hacer un cálculo ahí. No, ahí no, porque solo te piden qué porcentaje. Pero si te pregunto en cambio, ¿entre qué valores se encuentran los datos a 2 desviaciones estándares de la media si la distribución es normal? Ahí sí tienes que hacer el cálculo. Ahí sí.
Ahí tienes que hacer este valor. Y la respuesta aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál es la respuesta? ¿Entre qué valores se encuentran los datos a 2 desviaciones estándares de la media si la distribución de la muestra es normal? ¿Entre qué valores? ¿Cuál es la respuesta? 207 y 502. 502. Correcto. Ahí sí usted hace este cálculo. A la media le suma 2 por la desviación estándar y a la media le resta 2 por la desviación estándar. Entonces, entre ese rango está. Aquí la respuesta sería entre 207,6 y 502,29. Listo. Y si acá les pregunto, no por lo menos qué porcentaje, sino les pregunto, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles o entre qué rango se encuentran los datos a 2 desviaciones estándares de la media? ¿Ya? ¿Ahí qué aplican? ¿O cuál sería la respuesta? ¿Qué aplican? ¿Entre qué rango se encuentran los datos? ¿Entre qué rango de valores se encuentran a 2 desviaciones estándares de la media? Ya, primero, ¿qué aplicarían aquí? ¿Y por qué? ¿Qué aplican? ¿Chebyshek o la regla empírica? Chebyshek, porque no sabemos si la distribución es normal. Correcto. Perfecto, aplico Chebyshek. Entonces, lo primero que tendría que hacer es aplicar Chebyshek. ¿Ya? Entonces, Chebyshek dice que, bueno, el porcentaje sería 1 más, perdón, menos 1 sobre K, perdón, 2 a la K. K al cuadrado. K al cuadrado. Acá, para no estarlo repitiendo. Acá lo tengo. Ustedes aplicarían Chebyshek, ¿no? Aplican Chebyshek. Esto. Entonces, aquí ya te están dando el valor de K. El valor de K te lo dan, que es 2. El valor de K te lo dan. Aquí no tienes que calcular porcentaje, sino porque no te están preguntando eso. El valor de K es 2. Entonces, tú aplicas Chebyshek y simplemente usas esta fórmula. La media, que ya lo tienes, la media, que es este valor, a eso le restas el valor de K, que es 2, multiplicado por la desviación estándar, que también ya la conoces, que es esto. Y esa misma fórmula, congelas todo, función F4, la copias aquí al ladito, pero ahora no restas, sino que sumas. Sumas, y tú dices tranquilamente que de acuerdo con Chebyshek, a 2 desviaciones estándares se encontrarían
los valores de 207 a 502, nada más. Porque eso es lo que me está preguntando, ¿entre qué rango? Entonces se encuentran entre 207 y 502. Ya. Bueno, jóvenes, eso era lo que me faltaba explicar en este parcial, lo de Echevichet, y como la regla empírica ya lo había explicado, entonces ahorita sí ya terminamos todo el material del primer parcial. Ahora sí vamos a hablar del proyecto. Voy a dejar de compartir esto. Poder reemplazar esa nota de la lección. Estoy más que seguro que van a hacer un buen trabajo. El examen va a ser opción múltiple. El examen, como todos los exámenes que ustedes han hecho, tiene una parte que es con respuestas alternativas múltiples y hay ensayos. Generalmente yo le doy más peso a los problemas. La parte teórica puede valer un 20%, los problemas valen el 80%. Si hay teoría, Alison, si me quería preguntar sobre eso, si hay teoría, pero hay como 2 problemas o 3 problemas que la solución de los problemas tiene mayor peso que la teoría. Y da la opción de subir el archivo. Claro, pues, claro. Ahí los creo como ensayo y ahí ustedes lo suben, la misma pregunta la suben. Sí. Ajá, ya sé cómo. Ya, y ahí lo que sí voy a darles son los datos para que no pierdan tiempo digitándolos. Les anexo el archivo en Excel para que ustedes lo bajen, lo copien y trabajen directamente. Y no pierdan tiempo digitando. ¿Alguna otra pregunta? Del COVID está latente. Cuídense por ustedes, por sus padres, por sus abuelitos. Un abrazo, jóvenes, y pasen bien. Pasen un bonito fin de semana. Olvídense de los presenciales. No entendí lo último. Mejor no me lo explique, Alison.